Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Nigeria, un país africano que está en la mira de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Pero el objetivo no solamente sería Nigeria, también todo el cinturón del Sahel. ¿Cuál es la estrategia que emprende Estados Unidos? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿Dónde está Nigeria? Y sobre todo, ¿qué recursos estratégicos tiene? Vamos a desplegar el mapa mundi, vamos a identificar con los colores de su bandera a la República Federal de Nigeria, situada en el África Occidental, en la costa del Golfo de Guinea. Su capital es Abuja, tiene una superficie de 923.769 kilómetros cuadrados y su moneda oficial es la naira nigeriana. Limita al sur con el Océano Atlántico, al oeste con Benín, al norte con Níger, muy importante, y Chad, y al este con Camerún. Alberga más de 239 millones de personas, posicionándose también como el país más poblado del continente y el séptimo del mundo, que posee reservas de petróleo aproximadamente en 37.000 millones de barriles, lo que la sitúa como la segunda mayor reserva de África y la 10ª del mundo. A su vez, se estima que Nigeria cuenta con 210 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural, lo que la convierte también en el 8º mayor poseedor de reservas de gas del mundo y el mayor del continente africano. Importante en nuestro mapa también identificar el cinturón del Sahel, Níger, Mali y Burkina Faso, 3 países que además han llevado adelante procesos de descolonización, sobre todo aquellas potencias europeas. Por eso las hemos identificado también para el análisis hoy en este programa. Hay que decir que Nigeria cuenta con una gran variedad también de minerales: oro, diamantes, zinc, plomo, carbón. Alberga también gran variedad de recursos forestales, entre otros. Pertenece a organizaciones como los países exportadores de petróleo, la OPEP, la Unión Africana, la CEDEAO, y esto ha generado también un gran movimiento para su posición en el sur global al asociarse como parte del grupo BRICS Plus, que representa sobre todo esta amenaza que emprende la administración de Trump. ¿Se la puede leer así o no? Hoy vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde Benín Mark Alavi, doctorante en literatura afroamericana, también parte del análisis hoy en el programa. ¿Cómo estás, Mark? Bienvenido. Buenas tardes, señora. Es un gran placer para mí estar con usted, compartir este tiempo con usted allá. Estoy muy bien, gracias. Gracias, Mark. Empecemos por esto. ¿Qué representa la amenaza o advertencia, cómo leerla, la que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir militarmente a Nigeria bajo el pretexto de ayudar a la masacre de cristianos? ¿Por qué lo hace 20 años después? Mira, con Trump siempre está como, no sé, esta locura del presidente de la administración Trump sigue después de Irak, donde se ubicó su bomba atómica. Fue hace unos meses allí en nuestro país, amado Venezuela, donde hubo tráfico, el tráfico narcotraficantes, y ahora en Nigeria, en África. Mira, Nigeria ahora cuenta con, como lo ha dicho, lo ha introducido, Nigeria cuenta con una gran refinería de petróleo y que ha sido creado por el hombre que se llama Dangote. Dangote tiene una refinería y esa refinería puede producir más de 650.000 barriles de petróleo bruto al día. Lo transforma en refinería. De ahí ya no puede haber una refinería para los 90% del petróleo, de la importación de petróleo de América, ya no funcionará. De hecho, se dice, las multinacionales que están aquí en África, como Shell y otros, ya no tendrán recursos, perderán entonces su recurso económico en África. Y Nigeria contando con más de 237 millones de habitantes,
según las Naciones Unidas, ya no tendrán este mercado tampoco. Y mira, la guerra, lo que dice Trump, que se relaciona con la guerra interreligiosa, ya existe desde la independencia de Nigeria, desde 1970, 60, donde hubo la gran guerra de Biafra. La gran guerra de Biafra, la región de Biafra es la región donde hay la más gran reserva de recursos minerales en Nigeria. Y esta región fueron los Igbo, porque en Nigeria hay la población, las etnias que son Igbo, Hausa y Yoruba. Y los Igbo son los que viven ahí en Biafra. Y en Biafra, la gente, es decir, los colonos, los imperios, Inglaterra en este tiempo, siempre fomentaba la guerra entre etnias para poder sacar su recurso. Y es esta guerra que duró más de 6 años, dañó mucho a la economía nigeriana. Y en primer tiempo, la economía Biafra logró romperse y obtener su independencia en Nigeria. Y fue en 1976 que finalmente, después de la guerra, se anexó otra vez Biafra a toda Nigeria. Y de ahí hay un entendimiento entre los líderes, sí, donde podemos saber los Igbo, los Hausa y los Yoruba en el poder. Ahora es un Yoruba que está ahí como presidente. Sí, y en medio de este contexto que además nos ayuda Marc, vamos a sumar el análisis, nos acompaña desde Argentina Ricardo Benítez. Ricardo, con toda esta radiografía que hacía Marc, hay que tratar de descifrar cuál es la estrategia real que emprende la administración de Trump. ¿Es Nigeria un pretexto para qué? ¿Qué es lo que se discierne en medio de este altisonante anuncio de una posible nueva guerra en el falso nombre de la paz? Bien, creo que la administración de Trump ha destacado la idea de generar la paz a través de la fuerza. Por lo tanto, hay un enfoque que, por un lado, trata de ser diplomático y al mismo tiempo utiliza la amenaza de la coerción física para poder alcanzar sus objetivos. Esto, si bien no es novedoso en términos de relaciones internacionales, sí es novedoso respecto a la política exterior de Estados Unidos. Lo segundo a destacar es las relaciones exteriores entre Estados Unidos y Nigeria, principalmente con la presidencia de Bola Tinubu. Claramente hubo algunas rispideces particulares, tanto que en el caso de Nigeria se opuso a la política de aceptación de migrantes expulsados por parte de Estados Unidos, a diferencia de otros estados, como por ejemplo sí lo hizo Ghana o Ruanda, y esto claramente también generó algunas molestias entre estos dos estados. También es de destacar que Nigeria también fue objeto del nuevo marco de aranceles propuestos por parte de Estados Unidos, lo cual desde este punto de vista también aumenta un poco las tensiones entre ambos estados. No obstante, también hay que destacar que Nigeria no es un actor militar de poca relevancia en términos de la seguridad en el Golfo de Guinea, y a su vez es un socio con el cual Estados Unidos tiene una gran cantidad de mecanismos de cooperación, tanto en términos militares y principalmente en el entramado de seguridad naval en el Golfo de Guinea. Por lo tanto, podemos destacar que por un lado tenemos una retórica de Donald Trump, o sea, que amenaza con la intervención militar, pero por el otro hay un gran entramado de cuestiones, tanto diplomáticas, comerciales y estratégicas, que de alguna manera pueden disimular o difuminar esta retórica. No obstante, a modo de cierre, creo que es importante destacar que, por un lado, Trump amenaza discursivamente, pero luego, desde el punto de vista de la política, tiene justamente menos capacidades a veces para poder actuar o no. Así que claramente es un estado en proceso. Ricardo, ¿de alguna manera que Trump está utilizando el cristianismo como una bandera? Definitivamente. Lo que estamos viendo es que cada vez en el sistema internacional nos vamos encontrando con un choque de identidades. Lo estamos viendo en el caso de Rusia y Europa, la idea de una Rusia no occidental versus el occidente europeo y estadounidense. Lo vemos en el caso de Israel y Palestina, o sea, esta idea de una otredad, o sea, donde Israel se presenta como un baluarte de democracia frente a una supuesta retórica de estados con los cuales no podría operar, lo cual
no deja de ser retórica en sí, y particularmente en el caso ahora de Nigeria, lo que está utilizando Estados Unidos es esta línea de los cristianos versus, en realidad los musulmanes versus los cristianos. La realidad es que el yihadismo internacional, si bien ha evolucionado en el último tiempo y ha tenido casos graves, como por ejemplo lo que estamos viendo en Mali, la realidad es que en el caso nigeriano no es directamente un enfrentamiento contra los cristianos, por lo menos no en el caso de ISWAP, sí probablemente en el caso de Boko Haram, pero si bien se puede destacar que hay una mayor inseguridad de los grupos, llamémosles cristianos, en Nigeria, principalmente en el conflicto entre las poblaciones Peul y las poblaciones yorubas que se encuentran en la línea de entre donde están los pastores y los agricultores. Ahí sí tenemos un aumento de la violencia, principalmente por el acceso a los recursos, pero no de por sí es un conflicto religioso. Claramente lo que sí observa Donald Trump es que con una lectura bastante simplista de lo que sucede en Nigeria, trata de utilizar esto como una excusa para tratar de promover una retórica un poco más agresiva, un poco más coercitiva hacia Nigeria. Y vamos a revisar al regreso de la pausa, tanto para Marc como para Ricardo, qué hay detrás. ¿Tiene relación lo que quiere hacer Trump en Nigeria con el cinturón del Sahel y los últimos movimientos en Mali? Lo analizamos al volver, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir con ustedes a través del mapa este vídeo que circula en la red social X. Allí, en medio de una entrevista que se hace al presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, denunciando que grupos armados extranjeros con apoyo tecnológico e instructores que impulsan el terrorismo para mantener a la región en conflicto permanente. Esa es la estrategia detrás de todo este occidente, dice Traoré en medio de esta entrevista. Impedir el desarrollo de África, y esto también genera problemas y forma parte de esa estrategia de narrativa falsa, de una guerra cognitiva contra los países africanos y sobre todo el cinturón del Sahel. Vamos a escuchar parte de lo que decía en esta entrevista, refiriéndose a la situación del Sahel, a estos tres países que además tienen una triple alianza de seguridad: Níger, Burkina Faso y Mali. Ya volvemos. Les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais ce n'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc ce sont des professionnels venus donc, de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Regardez dans les discours, même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes Africains sont influencés par la Russie. Il le dit, les médias occidentaux, vous les écoutez souvent, ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en la imagen es el ejército de Mali, sí, esta junta militar que gobierna ese país, que salió de esa colonización, no solamente francesa, sino que también expulsó a los militares de ese país. Iniciando esta semana, logró también
lanzar bombardeos de precisión contra objetivos terroristas en los alrededores de su capital, en Bamako, ante el aumento de los ataques de la rama de Al-Qaeda en esa zona, donde inclusive los terroristas habían impuesto desde hace semanas atrás un bloqueo a los suministros de combustible a la ciudad que usaron para intentar asfixiar los recursos de la junta militar en el poder. Mali, recordemos que es uno de los principales productores de oro en África y también tiene yacimientos de uranio, litio, fosfato, hierro, bauxita, cobre, plomo y zinc. Mark, ¿hay relación con lo que intenta hacer Trump en Nigeria? Es decir, ¿a quién le interesa una desestabilización no solamente para Mali, sino también para Burkina Faso y Níger? Mucho, porque ya la Nigeria, usted sabe, comparte su frontera con Burkina Faso y con Mali y con Níger. Entonces, está ahí, una vez destabilizado como país, podrán aprovechar lo que hicieron con Libia, puede ocurrir también en Nigeria, porque el imperialismo siempre está donde hay sus intereses. Y también lo peor con esa situación es que si logran destabilizar a Nigeria, es que nosotros también aquí en Benín estamos destabilizados, porque la economía de Nigeria es una gran economía para toda África, es la más grande económicamente en toda África. Entonces sería una gran destabilización para nosotros. Pero veamos si realmente tiene que ver solamente con comercio. Ricardo, ¿tú crees que el tema que además genera una inestabilidad en esta región del Sahel se convertiría en un punto clave para enviar un mensaje a sus aliados condicionales momentáneos, yo diría, los europeos? Porque Francia es uno de los países que más ha perdido con este levantamiento anticolonialista que han tenido, por supuesto, el cinturón del Sahel. Por ello, quiero compartir contigo nuestra leyenda para analizar esta otra mirada geopolítica que no solamente se relaciona con el comercio. Veamos. Vamos a revisar lo que declaraba Scott Perry, congresista republicano de los Estados Unidos. Él decía ante una declaración ante el Congreso de ese país y señalaba: desde Estados Unidos, con la USAID, financiamos con más de 697 millones de dólares a Boko Haram, a ISIS, a Al-Qaeda. Financiamos los campos de entrenamiento para estos terroristas en Afganistán y Pakistán. También se ha financiado el terrorismo, decía, durante sus revelaciones, señalando que todo este movimiento en el mundo que tiene que ver con el terrorismo viene para proteger los intereses de Estados Unidos. A esto se sumaba una declaración de James Danley, él en medio de un foro económico desarrollado en Dubái, donde le preguntaban acerca de las reservas de petróleo de Estados Unidos. Ante el interrogante, él respondía: la reserva de petróleo en Estados Unidos está agotada y es una preocupación. Hay que reabastecerla. La reserva estratégica de petróleo es una de las herramientas más importantes que tenemos en Estados Unidos y un elemento fundamental de la política, decía en medio de su impresión. Ricardo, además, esto no es casual porque estamos hablando de tres países, no solamente de Nigeria, que sí tiene reservas, quizás no altas de uranio, pero sí muchas de petróleo, pero sobre todo Níger, que forma parte del cinturón del Sahel, que podría ser quizás la entrada, si revisamos el mapa, para un despliegue militar estadounidense. Grandes reservas de uranio en Níger. Es decir, en medio de un conflicto, de una escalada nuclear, ¿es realmente el objetivo central de Estados Unidos detrás de todo este maquillaje de defensa del cristianismo y una nueva guerra en el falso nombre de la paz para poder identificar también esta otra arista geopolítica? ¿Cómo lo lees? Bien, creo que África Occidental es uno de los escenarios principales donde Estados Unidos ha puesto el foco respecto a su seguridad. Principalmente lo que ha observado es que en esta región, tanto la presencia comercial de China, de hecho China ha terminado una serie de acuerdos de
venta de armas particulares con Nigeria. Y con respecto a Rusia, que también a través del grupo Wagner han mantenido una presencia menor que la que tenía Francia, pero aún así efectiva, tanto principalmente en Mali o en Burkina Faso, Estados Unidos lo ha visto como una amenaza y por lo tanto lo que ha tratado de reestructurar es una nueva estrategia para poder expulsar o contener a estos dos actores de la región. Así que sí, África Occidental es un escenario estratégico importante para Estados Unidos. Hace poco, cuando se habló sobre la posibilidad de modificar la estructura del AFRICOM, se enmarcó que el AFRICOM claramente sigue siendo estratégico e importante en este aspecto. Pero la realidad es que las relaciones estratégicas con Níger vienen muy en acabado para Estados Unidos. Tanto la expulsión de la base 101, justamente cuando llegó la nueva junta de Bakhtiani, ha hecho que Estados Unidos perdiera uno de sus principales assets de seguridad en la región. Hoy no tienen la iniciativa, sino que lo que están tratando de hacer es recuperar de alguna manera la estructura securitaria que tenían presente. Llamativamente, los 3 estados con los cuales más presencia tiene Estados Unidos en la región es Marruecos, Mauritania y potencialmente Nigeria, con el cual en realidad tenían buenos tratos y una estructura securitaria o una asociación securitaria bastante fuerte. Ahora bien, lo de Nigeria puede ser de alguna manera un marco discursivo como para tratar de alinear. Lo mismo sucede con el caso de Sudáfrica, para coercionar por un lado y al mismo tiempo alinear por el otro de una manera un poco más coercitiva. No creo personalmente que llegue a una intervención militar directa, porque esto desestabilizaría por completo a toda la región del Sahel y claramente sería un efecto contraproducente. Ahora bien, respecto a los recursos, sabemos que Libia, por ejemplo, está en un proceso de desestructuración estatal y los recursos aún así siguen fluyendo. Lo mismo también podemos hablar del caso de Sudán. Hoy en día se ha observado que a pesar de que exista una situación de conflicto, si la infraestructura crítica permanece viable, entonces la potencialidad de extracción todavía permanece como factible. Así que desde este punto de vista, conflicto o no, la economía podría no verse de toda manera afectada. Pero no veo que una intervención militar en Nigeria de alguna manera terminara siendo parte de una especie de entramado de estabilización securitaria en toda la región, sino todo por lo contrario. Y esto además sumado al papel que juegan los grandes medios de comunicación hegemónicos que atizan la situación, que utilizan falsas narrativas y que distorsionan también la información de lo que sucede allí. Esto para generar justamente toda esa plataforma de interés que le interesa, valga la redundancia, a la administración de Estados Unidos. Vamos a agradecer a Marc Alavi y a Ricardo Benítez por habernos acompañado hoy con su valioso análisis, a nuestros televidentes por habernos acompañado. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Nigeria, el nuevo blanco de Donald Trump. 1. Estrategia. La amenaza de Trump para intervenir militarmente en Nigeria no es por la masacre de cristianos que se registran hace más de 20 años. Tan solo es el pretexto para controlar al 10º país con las más grandes reservas de petróleo. Un Estados Unidos que ha reconocido de manera pública su preocupación porque sus propias reservas están agotadas. 2. Sahel. Por eso no es casual el cerco que los terroristas de la rama de Al-Qaeda hayan intentado tomar Bamako, la capital de Mali, un país que forma parte de este cinturón del Sahel. Si vemos este mapa, todos ellos colindantes a Nigeria, el bastión perfecto para intentar golpear a las juntas militares de Burkina Faso o Níger en un intento de revertir los procesos anticolonialistas que estos pueblos han emprendido de manera decisiva, sobre todo contra ese tutelaje europeo. 3. Uranio. En medio de esta escalada nuclear y los cambios globales, Estados Unidos necesita de las reservas de uranio y para ello clave será controlar Níger. Es uno de los mayores productores de uranio del mundo, situándose como el 4º mayor productor mundial desde el año 2022, con alrededor del 5% de la producción mundial y el segundo en África, después de Namibia. Hay que entender entonces que Nigeria es solamente la punta de su ovillo en la estrategia de Trump. Emprender nuevas guerras en el falso nombre de la paz. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.